por Éxitos. Sí, 7:10, amigos de Éxitos. Y nosotros avanzamos. Tengo por aquí información que estuve leyendo el día de ayer para hacer esta entrevista. Y son titulares internacionales que tienen que ver con la baja del petróleo ante los anuncios arancelarios. Fíjense, muchos titulares. Entre ellos, intensificación del conflicto comercial entre Estados Unidos y China impacta el mercado del crudo, generando volatilidad y preocupación en los mercados internacionales. Otro titular, petróleo retrocede ante tensión arancelaria, es decir, que esto está afectando el tema petrolero. Además, también el petróleo refleja la incertidumbre global y algo que se llama el Texas Intermediate y cae por debajo de $60 el barril. Y bueno, para eso tenemos aquí un experto, a Osvaldo Felizola, es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IES. Osvaldo, bienvenido. Muy buenos días. Saludos, gracias. Saludos para ti y tu audiencia, así como para el equipo de Unión Radio que está aquí trabajando con todas las... Claro que sí, con todo hoy, lunes, martes y miércoles vamos a estar aquí para que toda la audiencia sepa. Vamos a estar, acompañándoles en su camino, a lo mejor ya para jueves y viernes santo tomar unos días, ¿verdad, Osvaldo? Pero ¿cómo tan sensible todo? Si nos puedes explicar, ¿qué nos dice? Fíjate, yo leí ayer, que todo esto es como muy, la epidermis del planeta está como tocada con esta circunstancia que estamos viviendo de los aranceles. Explícanos, por favor. Claro, lo que pasó la semana pasada, véanlo como un evento histórico. Nunca habíamos tenido ni en el Ajá. mercado de valores internacional un evento, no vamos a, de hecho ya tienes tu nombre, el Trompcalipsis, el tema de apocalipsis de Trump. ¿Ah, sí? Porque es un ¿Trompcalipsis? Trompcalipsis, aunque realmente los economistas lo llaman el Trump Shock o el choque de Trump. Okay. Es un evento básicamente del presidente Donald Trump, una decisión totalmente soberana que nos guste o no nos guste, una decisión que toma la Casa Blanca. Decidió imponer aranceles a varios países del mundo, por no decir, de hecho, literalmente hay hasta una isla que llena de pingüinos que está Sí. tarifada. Entonces se le obliga a este tema de que, bueno, el mecanismo que normalmente uno utiliza cuando está haciendo temas de aranceles, impuestos, básicamente importaciones, es tratar en cierta medida de potenciar tu propia producción sobre todo la demás. Porque Estados Unidos, o por lo menos el presidente Donald Trump, su leitmotiv de campaña electoral, él quiere recuperar la producción industrial norteamericana. El dilema fue que la forma como lo hizo fue Perdón que muy te voy a dramática. interrumpir un momento, Osvaldo, Ujú. pero ese es el fin último de esto. Y por ahí es por donde deberíamos comenzar a comprender todo esto que está haciendo el presidente Donald Trump. Antes de enloquecer mucho con el apocalipsis, ¿no? Yo creo Sí, que sí. tiene que haber alguna razón. La razón es que Ajá. básicamente él necesita, porque la población norteamericana, el país se ha ido desindustrializando, se ha ido servitizando, ha pasado a la economía de servicios, por ejemplo, Google, Amazon, son compañías que valen mucho más dinero que lo que vale, por ejemplo, el sector petrolero. Y hay que hacer una confesión, bueno, por supuesto que ExxonMobil y Chevron, Texaco, que eran las empresas más grandes de Estados Unidos en el siglo XX, ahora están reemplazadas por estas Amazon y Google. Ujú. Entonces, lamentablemente, estas compañías con gran poder de servitización son menos intensivas en recursos humanos que lo que es, por ejemplo, el caso de la industria petrolera. Entonces, claro, la economía se te va servitizando, necesitas tener nuevos skills o nuevas habilidades, famosa ventaja competitiva, por eso que la educación es un valor muy importante en las naciones desarrolladas. Entonces, lentamente la economía norteamericana desde los años 70, en parte por la crisis de del petróleo, decidieron migrar la economía hacia una economía de servitización, que inclusive se le gana más dinero. Claro, y cuando tú hablas de servitización, hablas de que en Taiwán se hacen, que en China se hacen los celulares iPhone que todos usamos, o que en Taiwán se hacen los Nike, por ejemplo, no sé si, creo que sí, pero Sí, sí. a ver, a eso te refieres con servitización. A eso llama servitización, se los pongo más extremo. Aquí un Ajá. caso cerquita, aquí al lado, Colombia. Ok. Los cafés colombianos son muy Ah, cotizados yo en los vi Estados Unidos, son un maravillosos, son reportaje. divinos. Ujú. Y, por ejemplo, por cada dólar que ustedes pagan un café en Nueva York, en Miami, solamente 10 centavos llega al productor de café. Entonces, claro, ahí el problema es que, no, el problema no, es el tema de la creación de valor en ese recurso ocurre en muchas etapas del proceso de producción. No solamente en la parte de cultivo, también en la parte de procesamiento, en la parte de importación, mercadeo y todo el tema de logística para colocar ese grano de café en distintas zonas en Estados Unidos, que también tiene su complicación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el tema
volviendo un poquito al tema energético. Sí, al tema petrolero. Sí, entonces, Porque me imagino que va a llegar el punto va a llegar a Venezuela. sí, no. Allí quiero que lleguemos para que nos expliques cómo afecta todo esto al país. Pero bueno, primero, ¿cómo llegamos ahí? Ajá. Entonces, para entender el contexto, entonces el presidente Donald Trump, como les decía, está el tema de que, bueno, su electorado es básicamente, vamos, no es altamente capacitado en temas de tecnología, sino más hacia la escuela antigua de manufactura. El problema es que, como se dice, entonces lo que estás haciendo es quieres reindustrializar tu economía pagando el precio de que, bueno, ahora vas a ser menos rentable por unidad de tiempo, mientras que la computación es mucho más moderna, volvemos al tema de tecnología. Entonces te empieza a pasar lo que vimos la semana pasada, que los mercados internacionales se hicieron la gran pregunta, bueno, si Estados Unidos va en esta dirección, entonces eso significa que están menos interesados en hacer dinero rentable, es decir, me voy a empezar a migrar a otras regiones. Eso es catastrófico desde el punto de vista económico, porque Estados Unidos no es un país pequeño, no es una economía que, bueno, puede ser el caso de un pseudo harakiri, como lo podría ser Vietnam o Madagascar o las islas estas de Herald y McDonald, con los pingüinos, sino que esta es la primera economía del mundo. Entonces estamos hablando que este semejante monstruo ha decidido declararle, por eso que Warren Buffett lo decía, fue una declaración de guerra, básicamente lo que hizo Donald Trump la semana pasada. Entonces el tema que se presenta es que al ver este escenario, los mercados de capitales empiezan a sacar dinero, la economía en general es intensiva en capital, es decir, se necesita grandes inversiones de dinero para poder activarlas, por eso, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, que está muy de moda hoy en día, es que es extraordinariamente intensiva en energía, necesita grandes inversiones de capital, entre eso está el tema petrolero. Claro, y además que consume una gran cantidad de recursos que afectarían la naturaleza por el tema del enfriamiento de esos servidores, no sé ni cómo se llaman. Son servidores. Básicamente, ahí se utiliza más que todo energía hidráulica, por lo menos en el caso de Estados Unidos, pero también se puede utilizar petróleo o por lo menos un sustituto. Pero eso tiene que afectar, Osvaldo, porque de alguna manera ahorita todos estamos usando inteligencia artificial, ChatGPT, incluso DeepSeek, en fin. Y eso, pues, si eso lleva un proceso para la utilización de esa tecnología, sin duda alguna eso va a afectar. Oh, sí, Y claro. eso hay que meterlo en esa ecuación también. Totalmente. Y es que, también aquí vamos a salir un poquito en defensa de la inteligencia artificial. No, yo también me gusta también, creo que hay que tomarla con mucho cuidado, pero a ver. No solamente por eso, sino que desde el punto de vista energético es verdad que es mucho más intensa en energía, pero es que también uno la usa menos. Entonces uno se da cuenta, no, que es 10 veces más, consume 10 veces más energía que una consulta normal en Google. Ajá, pero tú realizas, si te das cuenta, menos consultas porque la inteligencia artificial te da más información. Entonces, en saldo es más eficiente. Okay. El gran secreto que está pasando, entiendo. como vivimos en un mundo, bueno, ya se puede hablar desde que la semana pasada terminó la tercera ola de la globalización. En un mundo post-globalización es normal que lo que nos estaba pasando, que estábamos tan interconectados, que el crecimiento de la inteligencia artificial fue explosivo. Entonces, aquí fue donde vino el tema de los recursos energéticos. Ok, pero volvamos entonces al tema petrolero, que es lo que lo que tú nos estabas explicando. Entonces, ¿cómo llega esto a afectar al país? Tengo que preguntártelo de alguna manera. Ya vimos información de que Eni no va a poder seguir produciendo o trabajando con el gas en Venezuela. ¿Qué va a pasar con esto? O si esto va a afectar estos titulares, la incertidumbre global, el retroceso del petróleo ante esta presión arancelaria que yo te comentaba. ¿Cómo va a afectar eso a nuestro país, Osvaldo? Ahora viene la gran pregunta. Venezuela. Venezuela tiene dos problemas encima. El primero es que, bueno, está esta crisis energética internacional por un ralentizamiento de la economía. Lo que se está viendo, como les decía, los mercados lo que están viendo es que va a haber menos dinero en la calle, va a haber menos actividad comercial. Entonces lo que hacen es, bueno, retraerse, meterlo en activos de mayor seguridad. Entonces entre uno de esos sale golpeado el petróleo. Entonces el petróleo es, bueno, evidentemente si la gente lo va a consumir menos, ya no va a haber, por ejemplo, el caso de los automóviles es patético, es decir, que se va a ver el caso de que, bueno, si los vehículos se van a hacer más costosos, la gente no va a poder comprar los carros tan grandes, entonces va a tener que venir los carros más pequeños, y los carros más pequeños consumen menos energía y evidentemente menos petróleo. Entonces lo que vemos es lo que se llama un shock a la demanda. Entonces se está dando un golpe a que evidentemente la economía va a estar más lenta. Los shocks en la demanda, en la ley de la oferta y la demanda, son mucho más difíciles de resolver que los shocks a la oferta. Bueno, por el caso venezolano tenemos el doble golpe, porque tenemos también el shock a la oferta porque se nos están imponiendo una serie de sanciones por parte del gobierno de Donald Trump que imposibilitan comercializar el crudo de forma regular. Recordemos que el crudo venezolano, que volviendo al maravilloso tema petrolero, se comercializa hacia Estados Unidos por vía Chevron. Entonces Chevron más o menos, bueno, Chevron y sus aliados, y ¿cómo se llama? Chevron and Friends, como digo yo, que es el tema de que las licencias que tenían hasta el principio de abril, se les decía que ellos podían comercializar específicamente en unos puntos en Estados Unidos, que es el sur del estado de Texas, que están diseñados para recibir el crudo. Entonces, en condiciones era lo mejor para la industria petrolera venezolana.
llegábamos a colocar aproximadamente a unos 300.000 barriles diarios de crudo, para darles una idea de la comparación. Es a 60, $70 el barril más o menos. Bueno, realmente el promedio venezolano está por encima de los $65 el barril por lo menos hasta el mes de abril, mes de febrero. Entonces, con esta nueva crisis, normalmente el precio del petróleo, para una idea, está a unos $13, de 13 y $15 por debajo del precio del West Texas International. Que Claro, era gracias que a te Dios, decía que había caído por debajo del $60 el barril. hoy está a 62 en este instante, está Ok. justamente a $62 el barril, gracias a Dios, en parte de recuperación económica, recuperación de los mercados, ya que el presidente Trump le dio 90 días a los aranceles, eso Sí. que mandó colocar, podemos Ujú. decir, es un tema Dio totalmente... como una tregua allí de 90 días. No sé Se- si se puede llamar tregua, pero algo pasó, ¿no? No, lo que pasó es que la semana pasada prácticamente no lo comieron vivo el Partido Republicano. Exactamente. Para dar una idea más o menos de lo que está pasando dentro de los Estados Unidos, por lo menos a lo que venimos del sector petrolero, que es probablemente el que está más transparente de todos los Ujú. gritos que se ha escuchado. Esto es un duro golpe para el sector petrolero norteamericano porque cuando el barril de petróleo está por debajo de los 55, $56, el fracking no es rentable. ¿La qué? El fracking, que es el ¿Qué es tipo de... eso? Fracking es una forma de explotación de petróleo donde se utilizan mecanismos mecánicos para romper la roca y extraer, Ah, ok. ¿cómo se llama? Por presión hidráulica, romper la roca de crudo de un yacimiento que es muy viejito, que ya no Ujú. tiene suficiente presión para sacar crudo. Recuerden que el petróleo es básicamente como un refresco. Tiene líquido, pero también tiene gas contenido. Ese gas es el que te permite sacarlo. Yo sé que típicamente en los libros te muestran el petróleo como una, ¿cómo se llama? Una manchita negra. Esto es Sí. como si fuese un embalsecito de petróleo bajo la tierra, pero eso realmente está dentro de una esponja de piedra. De hecho, ahí viene su nombre, petróleo, aceite de las piedras. Literalmente tienes que presionar la piedra para que te suelte el petróleo. Normalmente eso se hace con presión interna del gas. Lamentablemente los yacimientos muy viejos, de hecho aquí en Venezuela hay varios yacimientos ya en esa etapa, que necesitan ser fracturados con agua, por eso se llama fracking, pues rompes la piedra con agua. Ok. Entonces, pero eso hace el proceso mucho más costoso que, por ejemplo, un petróleo típico de esos de Arabia Y eso nos Saudita. pone obviamente en desventaja. A los Estados Unidos lo ponen en desventaja horrible porque los obliga, no, mira, si el petróleo no es rentable, entonces ya el mercado petrolero norteamericano, de esos 13 millones de barriles diarios de crudo, se hacen casi 6, 7 millones, se hacen inviables económicamente, entonces los obliga a depender más de crudo internacional, entre esos Venezuela. Claro. Entonces para nosotros sería una muy buena oportunidad para exportar, pero también está el tema de que en los Estados Unidos las ganancias se vendrían de Estados Unidos, se vendrían para Venezuela. Y Ujú. de los republicanos, básicamente eso fue unas incómodas reuniones el día miércoles, jueves y viernes, que les estaban dando a entender que, mira, si así me vas a tratar, entonces considérame ya un enemigo del presidente, no un enemigo, pero no un aliado del presidente Donald Trump. La industria petrolera en Estados Unidos es aliada del sector petrolero desde más o menos la época de, ¿cómo se llama? Rockefeller. Darles una idea, si estamos hablando de más de 130 años Mucho, de mucho tiempo, historia claro. aliada. Entonces, uno de los, como aliado y financista. Entonces, me atrevo a pensar que esto va a hacer que muchas de las licencias que saben que las licencias venezolanas se les dieron 30 días hasta el 27 de mayo a Chevron para Y downfall, windfall, que es básicamente reducir para operaciones. salir, No es exacto. salir, es reducir operaciones. Chevron, Explica eso precisamente, es estaríamos como en el importante. 2017, que Chevron estaba con los brazos caídos, lo que yo llamaba animación suspendida, no puede operar directamente los equipos, no puede comercializar todo, tiene que entregárselo el socio A, que en este caso es PDVSA, para que haga todos los trámites. Entonces, claro, la idea de colocarlo en los Estados Unidos, primero que nada, es porque las refinerías están diseñadas para procesar el crudo venezolano. Para les doy una idea, los crudos venezolanos son ricos en azufre, ricos en ceras, que hacen que sean difíciles de procesar por refinerías internacionales que están acostumbradas a recibir crudo de otras latitudes. Ujú. Pero los crudos, ¿cómo se llama? Nosotros decimos que es crudo pesado. Entonces, uno de los temas que se presentaba en Estados Unidos, que venderlo allí lo hace buenísimo, porque los precios de descuento, porque cualquiera te puede comprar crudo que no pueda procesar, porque siempre se puede mezclar y con cosas, pero eso te hace que puedas venderlo a un precio más bajo. Ujú. Entonces, el tener que vender, por eso nosotros decimos una tasa de descuento. En Estados Unidos, evidentemente, la tasa de descuento es solamente unos 13, $15, como les decía, por eso que el crudo venezolano está más o menos a ese precio por debajo del West Texas. Pero, por ejemplo, en mercados internacionales se ha registrado, por ejemplo, descuentos de hasta $30, $40 por barril. Porque también, de paso, la comercialización de ese crudo, aunque ya China está dando buenas señales de que no le va a hacer caso a las decisiones de Donald Trump, que el crudo venezolano, cuando tú lo quieres exportar, cuando hay sanciones, PDVSA no puede comercializarlo directamente. Claro, Entonces tiene que hacer un claro. proceso que se llama trasegado, que es Ujú. como lo hace Irán, que es que el crudo sale a alta mar y se mezcla con otros crudos en otros barcos en alta mar hasta perder la trazabilidad del crudo.
Eso es horrible desde el punto de vista venezolano porque pasamos de vender un barril de petróleo en 60, $55 a 30, 35. Que fue lo que Ahora, nos pasó esta en el información que 2017. está aquí, que el viernes se habló de la devolución de cargamentos de crudo venezolano debido a las sanciones de Estados Unidos y en principio pues, que podía operar hasta el próximo 27 de mayo, ¿dónde encaja en todo esto, Osvaldo? Cuando te dicen que están devolviendo un crudo, no es que no se imaginen que es que el barco se está devolviendo para acá. Ok. No, o sea, no, déjame volver a atracar y Ajá. devolver el crudo a la refinería venezolana, porque evidentemente la refinería no te lo va a recibir. Entonces, lo que se hace es ¿Qué que significa eso? eso es lo que se hace es que el barco se vende a intermediarios terceros. Sencillamente, otra persona O compra el sea, lo barco. que más o menos estabas Es explicando el de la tema trazabilidad. de trazabilidad. Ok, Ellos se ok. van para alta mar, dígase el Océano Atlántico, el Océano Índico, el Océano Pacífico, y ahí el barco desactiva el transponder, entonces ya oficialmente el barco desaparece y ahí es Claro. cuando ocurre el proceso del Claro, pero decías que justamente eso era lo peor que le pudo ocurrir a Venezuela, porque Ajá. el precio bajaba y el petróleo, bueno, también me imagino que sufría un deterioro, no sé si eso El es crudo así. no se deteriora, el crudo lo que se hace es que se mezcla. Sí, porque el crudo venezolano, como comentaba, tiene unas condiciones específicas Claro, el que azufre, etcétera, que comentabas. que tienes Ajá. que mezclarlo con crudo de otros países. Por ejemplo, si se hace en Latinoamérica, se podría mezclar, por ejemplo, con crudo de Guyana, crudo de Brasil. Normalmente se mezcla con crudos iraníes y ese tipo de crudos, que son crudos que están acostumbrados a ser mezclados, por decirlo así, y crudo malayo, y se terminan vendiendo en mercados de alto consumo que están dispuestos a comprar ese crudo trasegado. Así, trazado, ¿no? Trasegado. Por ejemplo, Trasegado. que es básicamente pasar de un barco a otro. El tema, por ejemplo, ¿quiénes lo compran? China es uno que lo compra. Ok. La India, que están más o menos acostumbradas a comprar crudos de esta forma porque son economías que necesitan eso. Claro, al trasegarlo se pierde la completa trazabilidad del crudo venezolano, si nadie sabe dónde viene ¿De ese dónde crudo. viene? Y el precio, y en materia de precios, Osvaldo, también yo creo que es importante ese punto acá. ¿Cómo quedan los precios cuando pasa todo esto, cuando ocurren todas estas cosas? Como les comentaba, realmente PDVSA nunca ha reportado esos números ni lo va a hacer. Claro, claro, lo Pero sabemos. sabemos por trazabilidad que queda más o menos entre 30 y $35 el barril. ¿Y cuánto vale un barril de petróleo de crudo venezolano? Ese es el problema. Los costos de producción de un crudo venezolano están alrededor entre los 20 y $25. Ujú. Entonces, claro, eso obliga que las ganancias que antes eran de 25, $30 por barril caen a 10. Claro, y en eso es que se va a afectar aún más la economía de nuestro país con esto que está Bueno, ocurriendo. ya lo estamos viendo Ujú. en el dólar paralelo, en el dólar oficial. El año pasado, el sistema económico venezolano, para dar una idea, PDVSA, simplemente para fines referenciales, el Banco Central de Venezuela estaba quemando, por poner una palabra, aproximadamente unos $18 por barril para poder mantener la paridad cambiaria. Ujú. Eso básicamente Sí, porque es importantísima esa explicación, a justamente finales, al finales del último trimestre del año pasado ya estaba, solamente podía quemar porque es ahí 8. donde para poder comprender el día a día aquí, lo que nosotros los venezolanos, bueno, estamos viviendo con los precios y justo eso que tú acabas de tocar, bueno, el paralelo, el oficial, etcétera, ¿no? Es el Entonces, eh, paridad cambiaria. ahí es donde se refleja, eso es lo que explica lo que nos está pasando, un poco. Un poco, porque Ujú. el Bueno, entre otras cosas, obviamente, hay otras cosas que están sí, sí, aquí claro, pero por lo involucradas. menos en el caso de la paridad cambiaria, por eso es Ajá, dificilísimo predecir a dónde va a quedar, porque claro, al desplomarse el ingreso petrolero, se desploma la posibilidad que tiene el Banco Central de Venezuela. Ojo, vuelvo a repetir, es una decisión completamente soberana del Banco claro. Central de Venezuela sobre cómo va a ser esa paridad cambiaria. El dilema que venimos en la industria petrolera comentándole, por no decir casi que gritándole al Banco Central de Venezuela, es que ese dinero lo necesita la industria petrolera. Indistintamente entendemos lo del tema de la paridad cambiaria, Ujú. pero el tema es que PDVSA, el petróleo venezolano, dígase, el sector petrolero necesita esas inversiones porque el sector petrolero es intensivo en capital. Entonces, se está desaprovechando una oportunidad muy buena que teníamos ahorita con el tema de la paridad cambiaria, ¿cómo se llama? Con el precio del barril de petróleo. Y de paso, el 2025 pintaba como un muy buen año económico porque se esperaba una estabilización de la economía norteamericana que recordemos que viene saliendo de su, yo sé, parece que es un chiste para los venezolanos, un proceso de inflación. 5%, por Dios, se Bueno, estaban pero lo muriendo. que hablan los especialistas es que pudiera volver un proceso de esa naturaleza. No, ahorita se va a empeorar. Se está hablando hasta de 12 y Exactamente. Lo 15% escuché de... de Asdrúbal, de gente que sabe, pues que eso pudiera volver a pasar, No, y pues. es que ya se está Ya se viendo... está sintiendo, ¿verdad? Por ejemplo, para darles una idea más o menos, ya está ocurriendo con los automóviles, que es uno de los 3 factores que uno mide en una economía No, para y de medirse las de tres inflación. industrias que se había un poco revitalizado en los últimos tiempos, los automóviles, porque hay que Automo- decirlo. Cuando Ajá. uno mide con la economía, uno mide como 3 grandes indicadores. El primero es vivienda.
porque es la principal inversión de una persona normal en su casa. Sí, una Luego su familia americana. vehículo. Ujú. Luego vehículos y luego productos de consumo masivo, dígase alimentos y cuestiones de este tipo. Claro. Imagínense cuando te dicen que el sector automotriz está estimando aproximadamente aumentar costos en un 25%, Ujú. no solamente en vehículos nuevos, sino en repuestos. Eso nos afecta a nosotros Claro. porque los repuestos también se Claro. hacen. Si los Estados Unidos lo van a pagar más caro, nosotros lo vamos a pagar también más caro. Vivimos en un mundo Claro. ex-globalizado. Y también nos conseguimos con el tema de que la mayoría de los alimentos de Estados Unidos vienen de México, que también se le ha impuesto tarifa, y ¿cómo se llama? Aranceles, igual que el resto del mundo. Entonces tenemos el triple golpe, bueno, de Estados Unidos. Lo único que se está salvando ahorita es el tema inmobiliario, pero está subiendo las tasas de interés producto de que el mercado lo que está viendo es que mira, Estados Unidos no es un país fiable para hacer negocio. Entonces, si uno ve esos tres indicadores que son como los más dramáticos, ya básicamente es por eso que la Reserva Federal dijo la semana pasada que en caso de emergencia ellos iban a seguir subiendo las tasas de interés porque saben que la situación va a empeorar. Volviendo al tema venezolano. Y Con la para situación. finalizar, Osvaldo. Ujú. Ujú. El tema venezolano es complicado porque tenemos el tema de la no renovación de licencias, más que sanciones, son no renovación de licencias. Ujú. Me atrevo a pensar que el presidente Trump lo que va a seguir haciendo es pateando la lata cada mes para que esto se mantenga durante un mes. Se mantenga todos los meses durante un mes. Porque uno de los temas es que si hace esto, la economía norteamericana entraría en recesión. Bueno, ya he dicho, y los grandes economistas ya dicen que la economía norteamericana está en Sí. recesión, lo que entraría es en depresión, que es algo que ningún presidente estaría dispuesto, o por lo menos ningún gobierno. También es cierto que a unos precios del petróleo más económicos le sería, una de las ventajas del crudo venezolano es ese, que es un crudo muy económico, que por ejemplo, un productor de petróleo en Estados Unidos puede comprarlo, procesarlo y vender el crudo caro, que es el crudo West Texas International. Le saca Entonces, provecho, pues. me atrevo a pensar que eso es lo que va a pasar. Entonces, en la economía venezolana, mi esperanza es de que sí se mejore. Realmente este año podría ser un buen año. Pero no está todavía. fácil. No está fácil y también dependemos muchísimo de lo que pasa en los Estados Unidos, Exactamente. lamentablemente. Gracias, Osvaldo. Excelente explicación. Osvaldo Filisola, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IES. Hablábamos de la baja del petróleo ante estos anuncios arancelarios de Trump. Nosotros colocamos música, regresamos con más aquí en Éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.